Dice así la palabra de nuestro Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Voy a pedirle que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tus misericordias, porque nos permites acercarnos a ti, Señor. Y pedimos que en esta mañana tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que en cada corazón redarguya. Abre el entendimiento, Señor, de tu iglesia, y para que juntos podamos recibir el consejo de tu palabra. Mi vida en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Bien, continuamos con esta serie corta, pero muy necesaria e importante en nuestra vida cristiana, preparándonos para lo que será nuestra cena del Señor y atendiendo las interrogantes que salen constantemente en esta época del año, que tiene que ver con lo que se conoce como la Semana Santa o la Pascua en algunos otros contextos. Vamos a ver la segunda predicación le puse yo 10 razones de por qué la resurrección de Cristo es importante. Es importante que sepamos nosotros, valga la redundancia, el saber por qué para mí debe de ser de suma importancia la resurrección de Cristo y cómo eso afecta mi vida cristiana, porque debemos de tener ese contexto muy importante. A veces participamos de muchas celebraciones sin saber la real o el real fondo de lo que debemos o de lo que hacemos. La Pascua o la semana que se conoce como Semana Santa es un tiempo festivo dentro de los cristianos, pero particularmente la Pascua celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Y también es importante el saber por qué el Viernes Santo se le conoce como Viernes Santo y se recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo, y por qué el domingo se le conoce como el domingo de Pascua o domingo de resurrección. ¿Por qué los cristianos celebramos estos puntos tan importantes? Y por qué no solamente hoy, sino a lo largo de la historia hemos visto cómo se observa y cómo se atiende estas celebraciones? ¿Y por qué esto tiene que ser importante dentro de la vida cristiana? La primera razón, mis hermanos, es la siguiente. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Esa es la primera razón. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Dios. Dice Romanos 3:12 que no hay nadie que haga el bien. No hay ni a uno, no hay ni un bueno que busque a Dios. Por naturaleza el hombre no busca a Dios. Usted y yo lo buscamos ahora a través de la gracia en Cristo Jesús, porque Él vino a nuestras vidas y nos lleva a buscar a Dios. Pero no hay ningún ser humano que busque a Dios, porque lo que nos separa de Dios es una vida pecaminosa que traemos desde que nacemos. Nacemos con la tendencia o la inclinación hacia el mal. Y leímos el texto que vamos a tomarlo como referencia en este primer punto, que dice, el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones o por nuestros pecados y resucitado para nuestra, ¿qué, hermanos? Justificación. Isaías lo explica un poco más. 52, versículo 2. Isaías 59, versículo 2, nos explica cómo es que la resurrección de Cristo Jesús nos justifica ante el Padre. Dice la Biblia en Efesios 2:3 que éramos por naturaleza hijos de ira. Todos los seres humanos, desde que nacemos con una inclinación hacia el mal, y aunque no lo busquemos, pero lo hacemos. El apóstol Pablo lo describe en Corintios diciendo, tengo una ley en mi mente y tengo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, porque lo que quiero hacer con mi mente, mis miembros o mi cuerpo me lleva a hacer lo contrario. Y quizás es lo que le pasa a usted o me pasa a mí. Por una parte tengo en mi mente el conocimiento que Dios me da para seguirlo a Él,
Pero por otro lado tengo mi cuerpo, mis miembros, mis inclinaciones carnales que me llevan a hacer lo contrario. Y es una lucha que llevamos constantemente todos nosotros. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos divide con Dios, hermanos? ¿Las qué? Las iniquidades, que es el pecado. Eso es lo que de manera espiritual separa al hombre de Dios. El hombre no puede acercarse a Dios por causa de las iniquidades que están dentro de nuestra naturaleza. Dice el texto, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esto es tremendo, hermano. Por eso es que es importante la justificación ante Dios a través de la resurrección de Cristo Jesús. Porque el pecado es lo que hace que Dios no escuche a nosotros, los pecadores. La palabra justificación significa prueba de la justicia de alguien. Es lo que significa la palabra justificación. Prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Dios Padre. Y la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Por eso es que es importante la justificación dentro de la resurrección de Cristo. Porque ahora podemos acercarnos confiadamente delante de nuestro Dios. Es decir, la justificación es antes de la salvación. Si usted y yo me acompañan rápidamente a Romanos, capítulo 5, nos lo explica un poco más. Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues, ¿por qué, hermanos? Y la fe es confianza plena en las promesas de Dios, y la fe viene por el oír, ¿y oír qué? Es decir, cuando somos justificados delante de Dios es a través de la fe, de las promesas que hemos recibido en el nombre de Cristo Jesús. Concluye el texto, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? ¿Qué había antes de la paz? Separación. No es hasta que somos justificados que podemos tener comunión y paz con Dios. Y todo esto, méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No de nosotros, no es por obras. Usted hoy puede levantarse en la mañana, abrir sus ojos, acercarse al Padre a través de Cristo y el Padre lo escucha. Y puede haber paz en su corazón. Ve a la gente que no tiene paz. Es una gente que tiene un vacío profundo en su corazón. Y vemos cómo Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Él nos justificó delante del Padre y ahora tenemos paz. Ahora esa paz, dice el texto, ¿para con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. Todo es a través de Cristo. Somos justificados a través de Él. La segunda razón, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. La segunda razón es que Jesucristo, cuando Él resucita, demuestra que Él venció la muerte. Romanos 6:23. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Ningún esfuerzo o riqueza material que el ser humano pueda hacer nos ayudará a escapar del alcance de la muerte. El cineasta Woody Allen dijo, no le tengo miedo a la muerte, pero no me gustaría estar cuando me toque enfrentarla. También dijo, el hombre puede escapar de cualquier cita menos de la cita con la muerte. Todos los seres humanos, sin importar la raza, la idiosincrasia, la cultura, todos tenemos una cita con la muerte. Esa es la certeza de la vida en esta tierra. Y la paga del pecado, dice el versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte. Ahora ahí la palabra muerte también habla de separación.
No solamente del cuerpo, pero también separación de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo resucita en la cruz del Calvario, Él nos da la victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo lo describe de una manera profunda y contundente en 1 Corintios 15. Acompáñenme a buscarla. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios nos describe la contundencia de cómo Cristo logra vencerla a través de la resurrección. Por eso es importante la resurrección, versículo 55 en adelante. Cuando Cristo resucita en la cruz del Calvario, Él le quita todo poder y autoridad a la muerte sobre la vida en Cristo Jesús. Dice el 55, pregunta, y el apóstol Pablo lo explica de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón en aquel contexto era algo así como un palo largo que tenía en la punta un metal puntiagudo y que servía para picarle a los animales o castigarlos. Y al penetrar en el cuerpo del animal producía dolor. Entonces, la muerte tiene ese dolor. ¿Usted ha visto a la gente cuando muere? Los familiares lloran, sufren y dicen: ya no volveré a verlo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué tuvo que irse? Y la muerte produce dolor en el ser humano. Hay quienes se abalanzan sobre el féretro y no logran entender ni explicarse el porqué del sufrimiento. Pero la palabra de Dios pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tenía potestad sobre el ser humano por causa del pecado. Y continúa el texto diciendo, versículo 56, ya que el aguijón de la muerte o el dolor de la muerte es que, hermanos, el pecado, y el poder del pecado, la ley. Porque la ley solamente te decía lo que no tenías que hacer, pero no podía hacer nada en contra de la misma ley. Dice el texto 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, el poder de la muerte ya no tiene efecto en nosotros. Porque el ser querido que muere en Cristo Jesús, lo veremos un día delante de nuestro Dios. Y sabemos que su vida está en paz. Porque es muy importante el saber esto, hermano. No tenemos que creer la cuestión de la muerte a través de mitos, sino de verdades absolutas. Hay gente que dice, bueno, yo creo esto de la muerte, pues no tienen ninguna base bíblica o ninguna base que puedan ellos sustentarlo. Pero la Biblia nos da una base que cuando Jesucristo resucita, Él venció la muerte. Y Él nos dio la victoria. Pasamos por un pequeño momento de dolor porque somos seres humanos, pero existe la esperanza en nuestras vidas con nuestros seres queridos. La tercera razón es que la resurrección de Jesucristo significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. Romanos 6:8. Cuando creemos en Cristo, somos unidos por Él, por la fe. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, estamos unidos a Él, y la unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve vuestra pecaminosidad, sino ve la justicia de Cristo, que significa que Él murió y resucitó en la cruz del Calvario. Romanos 6:8 dice, y así, y si morimos con Cristo, creemos. ¿Qué creemos? Ahora, ¿cómo se alcanza eso? ¿A través de qué? De la fe. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, estamos con Él dando toda nuestra confianza. Sabemos que también vamos a resucitar con Él. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. La resurrección significa que estamos los cristianos unidos a Cristo, y esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo.
Los cristianos recibimos la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Primero a los Corintios 1:30 dice, mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. Cuando el cristiano le entrega su vida a Cristo, está unido a Cristo a través de la fe y alcanza los méritos de Cristo. Para poderlo entender es el ejemplo del esposo con la esposa. Cuando se casan, lo que es de uno es del otro, por el hecho de permanecer juntos. En el caso de nosotros es a través de la fe. La cuarta razón, en cuanto a la resurrección de Cristo, Jesús nos confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 10. Nos habla y nos dice cómo se confirma esto en la palabra de Dios. Versículo 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué? Por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperada. ¿En la mano de quién? Del Mesías hablaba aquí Cristo. 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías decía el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Es decir, ¿por qué cuando Cristo muere, y antes de que muera es crucificado y luego muere, por qué eso significa tanto para nosotros? Porque mucha gente murió antes y después de él crucificado. ¿Qué es lo que hace diferente ese sacrificio en la cruz del Calvario y distinto a los demás de toda la raza humana? Porque mucha gente puede morir por otros, pero no tiene el mismo sentido que Cristo Jesús. Porque de acuerdo al texto, a la palabra de Dios, el versículo 11 declara que el fruto de la aflicción, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quedó satisfecho delante de ¿quién? De Dios Padre. Fue reconocido y aceptado. Los demás no fueron aceptados. Dice el texto, por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos. Ahora esos muchos tienen que ver con los que crean en Cristo Jesús y en su resurrección en la cruz del Calvario. Y llevará las iniquidades de ellos, los pecados. Y esto nos confirma la palabra de Dios, que la resurrección de Cristo fue y satisfizo la ira del Padre. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de ¿cuántos? De muchos, y orado por los transgresores. Por eso es que usted y yo, hermanos, cuando recordamos la resurrección de Cristo y viene el tiempo de la Pascua y tomamos la cena del Señor, estamos unidos a Él porque la palabra nos dice que Él pagó el precio por todos aquellos que hemos creído en Él. El Salmos 16, versículo 10. ¿Por qué yo debo de creer las resurrecciones? Es un tema, hermanos, importante, que como iglesia tenemos que saberlo. El Salmos 16, versículo 10 y 11. Aquí David, inspirado por Dios, dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. David sabía que él iba a morir.
Como lo dijo Woody Allen, todos tenemos una cita ahí. La diferencia es que mi Dios en el cual yo he creído no dejará que yo me quede ahí. Él me resucitará. Y esa es la esperanza de los cristianos. Todos tenemos esa cita. La diferencia es en qué crees. Porque si creemos en Cristo, estamos seguros que Él no nos dejará. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en donde. Según la tradición judía, el Seol era el lugar en el cual iban los muertos. Pero David sabía que Dios le iba a resucitar de ahí. La quinta razón por la cual debo creer la resurrección de Cristo es que Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvarnos hoy. Cuando decimos que Cristo vive, es porque sabemos que Él vive y que así como salvó en el pasado, salva hoy y salvará mañana si Él lo permite. Primera de Corintios, o Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Es nuestra predicación. Es decir, la resurrección de Cristo es la parte central de nuestro evangelio y de nuestra creencia. Si si Cristo no hubiera resucitado, pues seríamos como todas las religiones. Si usted, por ejemplo, los que siguen a Mahoma y estudian el Corán, ellos saben dónde murió Mahoma y dónde están sus restos. Buda, aunque creen ellos en la reencarnación, que es muy distinto a la resurrección, ellos saben dónde están los restos de Buda. Y podemos hablar del hinduismo, de cualquier otra religión, Confucio. Pero si usted va a la tumba de Cristo, usted va y encuentra, dice, el que fue depositado aquí no está, porque vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra ¿qué? Nuestra confianza, nuestro profesar en Dios. Versículo 15, y somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ve al 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana o vacía o sin sentido o frustrante. Aún estáis en vuestros ¿qué? Pecados. Y esto es terrible. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo explica que la resurrección no solo es fundamental en el Evangelio, sino que es la parte central del Evangelio. Pero nos habla de un Cristo resucitado, porque Cristo no se quedó en la cruz del Calvario. Si no fuera así, fuéramos los más mentirosos de toda la existencia de la tierra. La sexta razón por la cual creemos en la resurrección es que Cristo Jesús prueba que es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Hace un tiempo atrás, por ahí en internet, rodaba una noticia de que en Miami, allá en Estados Unidos, apareció un puertorriqueño que se decía que él era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Y muchos pueden decir de eso. Pero solamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque no es lo que el hombre diga, sino lo que dice Dios. La sexta razón
por la cual creemos en la resurrección de Cristo es que Jesús prueba que es el Hijo de Dios, y es un título único que da el Padre. Romanos 1:4 dice que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y esto es muy importante, hermanos. No todos pueden decir que resucitaron. Y no todos pueden decir que el Padre les dijo, es mi Hijo amado. Solamente Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y esto que estamos ahorita dando las razones son temas de controversia a lo largo de la historia. Ahorita cuando venga a finales de marzo, principios de abril, cualquier cantidad de programas en Discovery Channel van a comenzar a abordar temas, si fue cierto o no fue cierto. Pero tenemos en la palabra de Dios, que es infalible, que la Biblia dice que Jesús es proclamado como Hijo de Dios. Él no fue como los millones que han muerto, que han dicho que es el Hijo de Dios. Lo que hace diferente es que es el único que registra la historia y el mundo entero como el título de Hijo de Dios. La séptima razón es que Jesús, cuando resucitó en la cruz del Calvario, derramaría su Espíritu Santo en los corazones de los cristianos que creen en Él. Hechos 2:33. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él prometió el Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que ayuda a la iglesia, dándonos fuerzas, convicción, para vivir una vida santa y agradable a nuestro Dios. Hechos 2:23 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros, ¿qué hermanos? ¿Veis? ¿Veis? ¿Quién fue el que trajo al ministerio Jesús es mi guía hace 6 años a este municipio? Dios. Para compartir con ustedes, ahora que nos acompañan en este peregrinar en la tierra, dándole gloria a Dios. Él es el que produce el querer por el hacer. Ahora, ¿quién nos motivó a nosotros a edificarle templo aquí? Dios. Y usted y yo somos testigos o testimonio vivo de que Jesucristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que lo motiva a usted a venir aquí? Dios. Él produce el querer por el hacer, y todo esto resultado por la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. La octava razón es que Jesús nos da una esperanza viva, hermanos. Primera de Pedro 1:3. Los cristianos tenemos una esperanza incomparable porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitarnos, y no hay mejor noticia que esa. Y el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande ¿qué? Misericordia nos hizo renacer o nacer para una esperanza que, hermanos, viva. Usted y yo tenemos esa esperanza y debe de sentirse gozoso por ello, o debemos sentirnos gozosos. Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los que hemos creído en Cristo Jesús. La novena razón, ¿qué significa la resurrección de Cristo para nosotros como iglesia? Que significa que vamos a resucitar al igual que Él lo hizo. Primero a los Corintios 15:20.
Cristo es las primicias de la resurrección. Los cristianos, hermanos, disfrutamos o vamos a disfrutar la vida como Cristo. Primero a los Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Es que, hermanos? Es decir, Él fue el primero y nos abrió camino para que así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Él es la primicia, Él es la garantía. Y esto es lo que hace la diferencia. Versículo 42, ahí mismo. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero tenemos la promesa que no sufriremos más. 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción o en pecado, así nacimos. Y dice, resucitará en incorrupción o sin pecado. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Es decir, nos habla de cómo nacemos y cómo somos transformados gracias a la resurrección de Cristo y Él como primicia. El 44, se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual, hablándonos de la vida terrenal y de la vida espiritual o final. Y la última razón, y concluimos con esta, ¿por qué debemos de creer en la resurrección de Cristo? Es que significa que Él juzgará al mundo con justicia. Porque dentro del amor y la misericordia también hay juicio. Hechos 17, 30 y 31. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno según la palabra. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como cristianos. ¿Ya tienen hecho, hermanos, Hechos 17:30? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué, hermanos? Y fíjese que cómo lo maneja la Biblia. El no conocer de Dios nos habla de una ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque el hombre, hermanos, tiene que entender que el arrepentimiento es indispensable para poder alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Por cuanto ha establecido, ¿quién lo estableció? Dios, un día en el cual juzgará al mundo, y aquí mundo es mundo de personas, con justicia, por aquel varón, Cristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado, ¿de dónde? De los muertos. Entonces, cuando creemos en la resurrección, ahí también creemos que Dios juzgará a este mundo. A Dios gracias, hermanos, porque tenemos la esperanza y porque la hemos encontrado. Hay millones y millones que no la han encontrado. Pero usted y yo que la tenemos que atesorarla. Vamos a concluir en Juan 11:25. La señal que Dios nos dio para confirmar el juicio sobre esta tierra, hermanos, fue la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Si alguno no cree en Cristo Jesús, hermanos, este juicio es inevitable. Así como es inevitable la muerte, inevitable también va a ser el juicio delante de nuestro Dios. Si no entendemos esto en la tierra, tarde que temprano lo enfrentaremos. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús hablando del tema de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué, hermanos? Y ahí creer implica creer en sus promesas, creer en sus enseñanzas,
y creer de acuerdo a como Él establece. Versículo 26, y todo aquel, hombre o mujer, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esta es la parte importante de esta predicación. Pregunta, ¿crees esto? Porque aquí entra mucho razonamiento. Si Él dice que es la resurrección y la vida, Él nos desafía a cada uno. Te desafía a ti, me desafía a mí, y nos dice, ¿tú crees en lo que has leído? Solo tenemos dos opciones. ¿Creemos o no creemos? Y cualesquiera que sea tu decisión, tú vas a enfrentar a Dios, cerca de Él o lejos de Él a través del juicio. A partir de hoy somos responsables de este desafío que Dios nos hace. Póngase de pie. Razones por las cuales debemos creer en la resurrección de Cristo. Cristo nos está preparando en este mes y en las siguientes semanas que vienen para llegar a un punto de comprender realmente por qué yo creo en su resurrección. Que Dios nos ayude. Tiene su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Es necesaria en tu iglesia en este lugar para entender y comprender la razón por la cual te seguimos, por la cual somos tus hijos, por la cual caminamos contigo. Ayúdanos, Padre, para poder entender estas verdades a la luz de tu palabra y dar testimonio de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y dejo lugar a mi hermano y que Dios